Con nosotros en esta oportunidad el pastor Gilberto Vega. El pastor Gilberto Vega ha estado trabajando como pastor por varios años y también él tiene un título de doctor en historia eclesiástica, historia de la iglesia. El pastor Vega tiene mucha experiencia como pastor y también como administrador en diversas áreas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo sé que su mensaje esta noche va a ser oportuno y estamos seguros que el Espíritu Santo lo va a usar poderosamente. Le pedimos entonces al pastor Vega que nos acompañe aquí en la plataforma y que pues Dios bendiga su mensaje. Gracias. En cierta ocasión, una compañía de tarjetas decidió hacer algo especial. Y lo que ellos querían hacer era que, siendo que venía el Día de las Madres, se contactaron con una prisión estatal, con el propósito de que cada uno de los reos, de los presos, pudiera enviarle una postal a su mamá, completamente gratis. Hicieron los arreglos y llegó el día. Se instalaron en la prisión y no estaban listos para lo que pasó, porque ese día parecía que cada uno de los centenares de prisioneros allí quería enviarle un mensaje a su mamá, al punto que se agotaron las tarjetas, tuvieron que mandar a pedir más tarjetas. Quizás intoxicados por el éxito que tuvieron en esa ocasión, decidieron hacer algo. Vamos a repetir la hazaña ahora para el Día de los Padres. Así que se prepararon, trajeron mucho equipo, todo listo, todo preparado. Y ese día tampoco estaban preparados para lo que pasó. Porque ese día ni siquiera uno de los reos decidió escribir y mandar una tarjeta a su papá. La compañía no lo podía creer. Así que en una forma extraoficial decidieron hacer una encuesta. Le preguntaron a muchos de los reos allí, ¿por qué esta reacción? No la esperábamos. Y algunas de las respuestas fueron así. Mi papá, hace 20 años que no lo veo. Mi papá, ese fue el hombre que nos abandonó. Nuestro papá, mi papá, oh sí, el hombre que venía a gritar a mamá, a hacer una garata y una pelea allí en la casa. ¿Sabes qué? Mi papá lo detesto. La relación padre-hijo debe de ser una relación muy natural, una relación llena de amor, de ternura, de comprensión, de abrazos y de besos. ¿Estamos de acuerdo? Debería de ser así. Pero ¿por qué entonces no fue lo que se vio en aquella ocasión? En esta ocasión yo quiero proponerles una posible respuesta. Y la respuesta es que si queremos que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre se cumpla, la primera generación, o sea, los padres, son los que tienen que vivirlo, experimentarlo. En otras palabras, ellos tienen que dar honra, amor, cariño y simpatía a sus hijos. Tristemente, muchos de los padres hoy en día le están
fallando a sus hijos. Le están decepcionando a los hijos. ¿En qué forma? ¿Cómo? Bueno, alguna de las formas es que están abandonando a las familias. Sencillamente recogen sus cosas y se van. Otra forma es que cuando están en la casa son fuertes, groseros, violentos. Violencia doméstica es un tema muy popular. Y en muchos casos los padres no tienen el debido hogar preparado para recibir a los hijos. ¿Por qué decimos eso? Las estadísticas dicen, confirman, apoyan, sostienen que el 69% de los hijos que están naciendo en Estados Unidos hoy en día, de la comunidad afroamericana, vienen a hogares de madres solteras. 69%. En la comunidad anglo es 25%. Y la pregunta es, ¿y dónde estamos los hispanos? Bueno, los hispanos, como casi siempre ocurre, estamos en el medio. Y los hispanos llevan un 48% de niños que vienen a un hogar donde falta el padre. El promedio de eso más o menos es cerca de 50%. Cerca de 50% de todos los hijos que están naciendo en Norteamérica están llegando a hogares donde existe una madre soltera. Lo que significa que para los hijos tienen que estar rondando con los abuelos, con los tíos, con los vecinos y de vez en cuando con los padres. Pero hay otra área donde realmente se está defraudando y dejando caer a la infancia. Y es el divorcio. El divorcio está destruyendo los hogares, las familias. Y dicen los expertos en la materia de salud mental que a veces el efecto de un divorcio es hasta peor que el efecto de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando muere uno de los padres, en la mente de los hijos, punto, borrón y cuenta nueva. O sea, murió, se llora, se lamenta y hay que seguir adelante. Pero en el caso del divorcio, ese padre, mamá o papá, sigue viviendo. En algunos casos con otro cónyuge. En algunos casos cerca o lejos y con algunas visitas irregulares a veces que sencillamente vienen para abrir viejas heridas y crear acusaciones y recriminaciones. El doctor James Dobson, en uno de sus libros titulado Life on the Edge, habla acerca de una niña de 10 años que está viviendo cuando sus padres tienen el divorcio. Y les voy a leer parte de lo que ella escribió. Lo escribió después, por supuesto. Y ella dice así: cuando yo tenía 10 años, mis padres se divorciaron. Fue mi papá quien me dijo la noticia, ya que él era mi favorito. Mija, sé que no ha sido fácil estos últimos días y no deseo hacerlos peor, pero hay algo que te tengo que decir. Tu madre y yo nos hemos divorciado. Pero papi, yo sé que tú no quieres esto, pero tiene que ser así. Tu madre y yo ya no nos entendemos. Ya estoy empacado y el avión sale en media hora. Pero papi, ¿por qué te tienes que ir? Bueno, mijita, tu madre y yo no podemos hacer vida juntos. Sí, eso lo entiendo, pero ¿por qué te tienes que ir del pueblo? Oh, bueno, es que tengo a otra persona que me está esperando en New Jersey. Pero papi, ¿te voy a volver a ver? Seguro que sí, mijita, lo vamos a arreglar. Sí, pero si tú vives en New Jersey y nosotras quedamos en Washington, quizás tu madre y yo nos pongamos de acuerdo
para arreglar que vengas conmigo 2 semanas en el verano, 2 semanas en el invierno, algo así por el estilo. ¿Y por qué no más tiempo? No creo que ella ni siquiera esté de acuerdo que sean 4 semanas al año, menos más tiempo. Pero no se pierde nada en intentarlo, ¿verdad que no? Yo sé, mijita, pero lo intentaremos más tarde. Mi avión sale ahora en 20 minutos y necesito llegar hasta el aeropuerto. Voy a buscar mi equipaje y quiero que te vayas a tu cuarto para que no me veas salir. Y nada de despedidas largas, nada de llantos. Ok, papi, adiós. No te olvides de escribirme. No me olvidaré. Adiós. Vete, corre, a tu cuarto. Ok, papi, pero no quiero que te vayas. Lo sé, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? No entenderías. Sí lo entendería. No lo entenderías. Bueno, adiós. Adiós. Ahora anda a tu cuarto, rápido. Ok, parece que así es la vida. Sí, mijita, así es la vida a veces. Ahora la autora dice lo siguiente: después que mi papá salió por aquella puerta, nunca jamás supe de él. ¿Estamos de acuerdo que le estamos fallando a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Pero el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ese mandamiento, como cualquier otro mandamiento, se puede guardar de diferentes formas. Se puede guardar en una forma externa, o sea, yo lo obedezco, lo guardo, lo observo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. O sea, lo hago en una forma visible, aunque mi corazón no lo tenga presente en aquello. Se puede también guardar, y esta es la mejor forma, cuando yo hago mío ese pensamiento. En otras palabras, cuando yo internalizo lo que el mandamiento dice. O sea, que si yo realmente siento el deseo de honrar a mis padres, entonces va a ser algo natural, espontáneo. No hay que luchar para hacerlo. Dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Podemos concluir también que ese mandamiento es para adultos, porque cuando los niños son chiquitos, pequeños, los padres prácticamente los obligan a que los respeten. Hay consecuencias. Ustedes lo recuerdan eso, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan las consecuencias? Así que los niños, sí, papá, sí, mamá, lo obedecen. Pero cuando dice honra a tu padre y a tu madre, hay cierta decisión que el individuo tiene que hacer. Cuando hay independencia física, o sea, cuando ya los hijos se han ido de la casa. Cuando hay independencia financiera, cuando ya los hijos no dependen de la chequera del papá. Aunque a veces eso dura mucho tiempo, ¿no? Pero en ese momento los hijos tienen que decidir si van a honrar o no a mamá y a papá. Pero si lo han estado practicando porque lo creen, lo sostienen, lo defienden, entonces va a ser algo muy natural. Hay algo que dice ahí el mandamiento en Éxodo 20, el versículo 12, y es que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Me gusta la parte que dice: honra a tu padre y ¿a quién más? A tu madre. Es interesante porque esto fue escrito en los tiempos patriarcales. O sea, cuando el hombre era el que hacía, el que movía, todo se movía alrededor del hombre, del patriarca, del esposo, del marido. Y la mujer seguía, obedecía. Es interesante que aún en las genealogías de la Biblia, raras veces se mencionan las mujeres, ¿no? Aunque eran ellas las que estaban teniendo los hijos. Así que Dios, el Dios que los formó varón y hembra, aquí agrega: honra a tu padre y a tu madre. O sea, que a la madre, a la mujer, la eleva,
la pone al mismo nivel que al hombre. Le da un lugar de importancia, la individualiza. Pudo haber dicho, honren a sus padres, pero dice, a tu padre y a tu madre. La mujer, en la vista de Dios, es tan importante, por supuesto, como el hombre. Ahora, el resto del mandamiento dice, ¿para qué? ¿Por qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te va a dar. Ahí está hablando de larga vida, una vida larga. Pero creo que tiene que haber algo más. Tiene que Dios estar queriendo enseñar algo más que años. Y creo que lo podemos comprobar y ver cuando miramos el mismo mandamiento, pero en el libro de Deuteronomio. Porque en el libro de Deuteronomio se repiten los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 16, Moisés, ahora 39 años después, está repitiendo los mandamientos, está repitiendo la historia de Israel. Y ahora repite ese quinto mandamiento. Y allí le agrega algo, le agrega una frase, una cláusula que le cambia, enriquece el mandamiento como aparece en Éxodo 20. Dice así, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una frasecita ahí, ¿se dieron de cuenta cuál era? Para que te vaya bien. O sea, para que tengas una vida de calidad. Larga vida está hablando acerca de años, cantidad. Pero que te vaya bien está hablando de calidad. O sea, Dios desea que los hijos, y todos somos hijos, tengamos una larga vida, pero una vida también de calidad. No solamente años, sino también calidad. Ahora, vamos a mostrar eso de la Biblia. Hay un personaje en la Biblia que tuvo una larga vida, vivió 930 años. Yo creo que eso califica como una larga vida, ¿no? 930 años. Estamos hablando de Adán. Adán vivió 930 años. Hoy en día, contextualizándolo eso a nuestro tiempo, si él se hubiera jubilado a los 65 años, hubiera recibido social a Adán por 865 años. Él solo bastaría para llevar a bancarrota a la tesorería. 865 años en el sillón allí jubilado, ¿no? Pero, ¿cómo sería la vida de Adán? Esos 9 siglos, ese milenio de vida prácticamente, ¿cómo sería esa vida de Adán? Bueno, podemos decir que la vida de Adán fue una vida miserable. Y la de Eva también. Llena de penas, de amargura, de recriminaciones. ¿Por qué? Cada vez que había algún incidente, alguna violencia, algún acto, y Adán posiblemente quería pasar allí para traer la paz, lo miraban y le decían, ¿sabes qué? ¿Por qué nos está hablando tú? ¿Qué ejemplo nos diste tú? Si estamos en esto, porque tú lo comenzaste todo. Si no hubiera sido por usted, señor Adán, no estuviéramos en la condición que estamos ahora. Así que la vida de Adán fue una vida miserable, de pena, de amarguras, de penurias. Pero, para que quede totalmente claro, hay una cita en el libro Patriarcas y Profetas, página 69, que dice así: a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por el hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Tuvo una larga vida, sí, pero cuando le llegó la muerte estaba feliz y contento, porque había sido una larga vida,
pero una vida de problemas y de amarguras. Lo que Adán estaba experimentando sencillamente era el fruto o los resultados de sus hechos. Porque hay un principio bíblico que dice que todos nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Lo dice en Gálatas capítulo 6 y el versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7, enseña, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará, eso también cosechará. Es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Se cosecha lo que se sembró. En el caso de Adán, amarguras, penurias, había desobedecido a su padre, a Dios, y eso fue lo que cosechó. Lucas capítulo 3, verso 38 dice que el padre de Adán era Dios. Y Adán había desobedecido, faltado a su creador, a su padre. Y le vino esa consecuencia. Por ende, podemos concluir que cuando los padres se proponen a criar a sus hijos con ternura, amor, comprensión, gozo, tolerancia, paciencia, cuando los padres se esfuerzan, se esmeran en honrar a sus hijos, hay una buena posibilidad, hay una gran probabilidad que eventualmente esos hijos se levanten, se pongan de pie y le llamarán a sus padres bienaventurados, ¿no? Porque ellos estarán recibiendo lo que sus padres le están dando y le estarán devolviendo a sus padres lo que ellos recibieron de sus padres. Y de esa forma, en una forma natural, ellos estarán honrando a mamá y a papá. Erma Bombeck, una escritora, vivía en Scottsdale, Arizona. Y un día iba manejando con su madre en el carro. Y en aquella ocasión, su madre, que iba a su mano derecha, el carro tuvo una frenada, frenó. Y la hija, que era la que estaba manejando el carro, en ese momento, en una forma instintiva, automáticamente, abrió su brazo para cuidar a su mamá. Y en ese momento ella cayó en cuenta, caramba, pero parece que los papeles se han cambiado. Por tantos años yo me sentaba a la mano derecha de mi mamá. Ella era la conductora, ella era la protectora, yo era la protegida. Pero ahora en esta ocasión yo, la hija, estoy conduciendo el auto, ella va allí sentada y yo me he convertido en la protectora y ella en la protegida. En otras palabras, ella estaba compartiendo, devolviéndole a su mamá lo que había recibido de su mamá. ¿Por qué? Porque la ley de siembra y cosecha es una ley espiritual. Lo que la mamá le había enseñado, ella ahora le estaba devolviendo y compartiendo. Ahora, quiero compartir otro ejemplo de un personaje de la Biblia que no tuvo una vida tan larga, pero sí tuvo una vida de calidad. Una vida de calidad. Y ya vimos que tener una vida larga de por sí no es la respuesta. Es tener una vida larga si se puede, pero que sea una vida de calidad. Para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te ha de dar. Dios había guiado al pueblo de Israel, habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y ahora se encontraban en la península del Sinaí, rodeados por enemigos, naciones que querían destruir al pueblo de esclavos. Y ahora Moisés necesita a un general para que luche, para que defienda a Israel en contra de Amalek y las naciones que se han levantado en contra de Israel. Y en aquella ocasión,
año 1445 a.C. En aquella ocasión nos dice la palabra que Dios buscó a un joven para que fuese su general, para que fuese el defensor de Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 33 y el versículo 11. Libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 11. Nos dice que el individuo que Moisés escogió, seleccionó, se llamaba Josué. Pero interesante, dice que era un joven, un joven. Moisés tenía 80 años en esa ocasión. Y el que él escogió para ser el general del ejército de Israel, era, ¿qué cosa dijimos? Un joven. Cuando la Biblia utiliza la palabra joven, casi siempre se está refiriendo a una persona cerca de 30 años. Porque en los tiempos culturales del cercano Medio Oriente, joven era hasta los 30 años. Por eso Cristo comenzó su ministerio a los 30 años, para no ser tildado, criticado de que no sabía lo que estaba diciendo. Era un rabino, era un maestro. Así que dice que este joven llamado Josué era un joven, tenía cerca de 30 años. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Ok? El joven se llamaba Josué. Y hay algo interesante, que siempre me llamó la atención cuando leía esta historia. Y es que casi todas las veces que se menciona a Josué, se le da un calificativo. Se dice Josué, el hijo de Nun. Josué, el hijo de Nun. No todas las veces, pero casi todas las veces. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué siempre está diciendo que era el hijo de Nun? Bueno, pareciera que para Josué decir yo soy el hijo de Nun era un honor. Parece que para Josué decir yo soy el hijo de Nun era su carta de presentación. Lo llevaba con orgullo, lo decía, se escribió. Josué, hijo de Nun, era su medalla de honor. La llevaba, lo decía, lo publicaba, se conocía. Ahora, la pregunta que ustedes deberían de tener, como yo la tenía, bueno, ¿y por qué tanto énfasis en Nun, el papá? Y ahora yo voy a hacer algo para lo cual no hay mucha base bíblica, y es que yo le voy a hablar acerca de Nun. Pero es interesante que la Biblia no dice nada más acerca de este hombre. Pero yo le voy a hablar acerca de un hombre de quien la Biblia solamente da el nombre. ¿Me está siguiendo? Así que vamos a ver, ¿qué podemos nosotros decir acerca de este hombre llamado Nun? Era el papá de Josué. Nun, como Josué, nació en Egipto. Josué nació esclavo. Por ende, su papá nació en Egipto y también era, ¿qué cosa? Esclavo. Y no solamente el papá, el abuelo y el tatarabuelo, porque estaban en la esclavitud en Egipto. Así que a esa vida nació Josué, a la vida de esclavitud. Su papá era un esclavo. ¿Qué hacía un esclavo? Tenía que ir a trabajar para el Estado, para la nación, para el pueblo. Cuando estaba trabajando recibía insultos, ya que la esclavitud por definición es un sistema de abusos, donde se explota el ser humano, donde la estima propia se pisotea, donde el ser humano es deshumanizado, donde se trata como si fuera una pieza de trabajo solamente. Así que esa era la vida de Nun, era un esclavo. Y dependiendo de cómo se sentía el mayordomo egipcio ese día, era el número de golpes que recibían los esclavos. Así que podemos imaginarnos en más de una ocasión que llegaba Nun a su casa y estaba llevando allí las marcas
de los latigazos, que ese día por cualquier simpleza, por cualquier cosa pequeña, el capataz, el mayordomo, le había regalado. Hay una etapa de la vida de los niños cuando hacen muchas preguntas. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? ¿Y por qué los perros tienen 4 patas? ¿Y por qué los gatos cuando caminan no hacen ruido? ¿Por qué les gusta la leche? Y así todo el día pueden estar haciendo preguntas. Así que posiblemente cuando Nun llegaba a la casa con aquellas marcas de latigazo, y cuando Josué ya comenzó a razonar y a pensar, un día le habrá hecho la pregunta, pero papi, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Y le tiene que decir, soy un esclavo, somos una minoría, estamos aquí siendo explotados por la nación superior, más grande, más rica, más poderosa. Nosotros no somos de aquí, nos están explotando, pero hoy en día fue peor que otro día. Hoy en día el mayordomo se desquitó conmigo, me gritó, me humilló, finalmente me golpeó. Y cuando le dice eso a su hijito, nota que en el rostro de su niño se está levantando un poco de ira, un poquito de resentimiento y de pena. Y le dice, papi, cuando yo sea grande, yo te voy a defender. Cuando yo sea grande, yo voy a tener el látigo en mis manos. Cuando yo sea grande, yo voy a atacar a los egipcios. Cuando yo sea grande, yo voy a matar a esos egipcios. Era el momento ideal para que ese padre le hablase a su hijo y le dijese, ¿sabes qué? Te aplaudo por esa decisión, te felicito por tener ese deseo tan noble de querer pelear por la raza, de querer defender nuestros derechos. ¿Sabes qué? Es más, te voy a ayudar. Mira, de ahora en adelante, cuando tú veas a un egipcio, tienes que verlo como tu enemigo. Es la persona que te detesta, es la persona que te odia, es la persona que te está explotando. ¿Sabes qué? Cuando puedas mentirle, miéntele. ¿Por qué? Son nuestros enemigos. Cuando tengas que sobornarlo con una sonrisa, no, como sea, hazlo. ¿Por qué? Son nuestros enemigos. Nosotros somos la minoría en esta nación. Cuando tengas que mentir, miente. ¿Qué importa? Lo que necesita es que nosotros tenemos que llegar a superarnos. Eso pudo haber sido lo que él le pudo haber dicho. Pero ¿sabes qué? Había otra opción. Había otra opción. Y me da la impresión que nunca pensó de esa forma. Pero sí optó por la otra opción. Y la otra opción era la siguiente. Era de decir, es cierto, somos una minoría. Es cierto, estamos en un país extraño. Es cierto que nos están explotando. Es cierto, todos esos golpes que recibo casi todos los días son injustos. Es una injusticia social. Pero ¿sabe qué? Yo voy a criar a mi hijo para que sea un hombre. Para que sea un hombre de valor y de valores. Para que sea un hombre de entereza moral, para que sea un hombre de integridad, para que sea un hombre que diga la verdad, pase lo que pase y digan lo que digan. Yo no voy a permitir que las circunstancias de la discriminación, del racismo, del odio, de este sentimiento de una nación contra la otra, yo no voy a permitir que todo eso me priva a mí de ser el padre para mi hijo. Y se propuso entonces a criar a su hijo Josué a través de ese principio, de esos principios, de ese modelo, de ese estándar.
¿Y cuáles fueron los resultados? Ese fue el hombre que todavía siendo un joven, cerca de 30 años, ese fue el hombre que Moisés, cuando necesitaba un general, buscó entre miles y miles y miles de personas que habían allí, que habían salido del Éxodo, y escogió a ese joven, Josué. Más adelante, se le dio una misión a 12 de los hombres de Israel. Deberían de ir a ver la tierra del otro lado del río. Tenían que ir a ver a la tierra prometida. Y lo hicieron. Y volvieron. Y me imagino que se reunió toda la nación, todo el pueblo, para escuchar el informe. Había que escuchar lo que estaban diciendo, lo que estaban informando. Y en esa gran convocación pasó uno y dijo, ¿sabes qué? La tierra es buena, pero nosotros no podemos, somos esclavos. ¿Qué sabemos nosotros de pelear contra ejércitos? Pasó el otro, yo estoy de acuerdo, no se puede. Las ciudades son demasiado altas y grandes. Pasó el otro, ¿y sabes qué? Allá hay gigantes, no se puede. Pasó el otro, ¿sabes qué? Nosotros somos esclavos, ¿qué sabemos nosotros de luchar contra ejércitos? Pasó otro, ¿sabes qué? Moisés, yo no sé, aquí se te está yendo esto mal, no podemos nosotros luchar contra tantas naciones. Pasó el otro, esa gente tiene instrumentos de guerra, nosotros, ¿qué tenemos nosotros? Y así, hasta que llegó el turno de Josué. Y Josué se puso de pie. Y Josué dijo, es cierto que hay gigantes, que hay ciudades grandes. Es cierto todo eso, yo lo vi. Pero también quiero decirle que es una tierra donde fluye la leche y la miel. Es una tierra especial, hermosa, bendecida por nuestro Dios. Y yo sí creo que nosotros podemos conquistar esa tierra. Es fácil ponerse de parte de la mayoría, ustedes saben eso, ¿verdad? Es fácil sencillamente gravitar y ponerse allí. ¿Por qué? Porque hay seguridad en los números. Me siento cómodo, me siento bien, porque todo el mundo está de acuerdo conmigo. Pero es difícil cuando yo soy una minoría, porque todo el mundo me mira como algo raro y extraño. ¿Qué te pasa? No entiendes, no comprendes. ¿De dónde saliste con esas ideas? Pero ese Josué era el hijo de Nun. Y Nun le había enseñado a vivir una vida de integridad, de valor, a decir sí, sí y no, no. Y en aquella ocasión, cuando todos parecían en contra de él, él se mantuvo de parte de Dios, de su principio, de su integridad. Esa fue la decisión y la vida de Josué, el hijo de Nun. En aquella ocasión, el que estaba allí hablando era el hombre que había aprendido de su padre, de su madre, a decir la verdad. Pase lo que pase, digan lo que digan. ¿Por qué? Porque hay que ponerse de parte de la verdad. Y así hubo una gran diferencia. Había miles y miles y miles de hombres allí. Pero los otros no habían tenido a un padre como Nun. Los otros habían tenido un padre que posiblemente le habían dicho, ¿sabes qué? Si la situación está un poco difícil, ¿sabes qué? Tienes que ser inteligente, no te metas en problemas. Piensa bien lo que vas a decir. Razona, analiza, piensa. No metas las patas, entre comillas. Piensa antes de hablar. Y por eso aquellos 10 otros hombres dijeron, ¿sabe qué? No se puede. Evidencia tenemos en que ninguno de aquella generación entró a la tierra prometida. Los únicos que entraron a la tierra prometida fue Josué, el hijo de Nun, y Caleb. Los otros no habían tenido un padre que les enseñase valores, valor, integridad. Ponerse de parte de la verdad, pase lo que pase. Un día decían, ¿sabes qué? Jehová, lo que tú digas nosotros vamos a hacer.
Al otro día estaban adorando a Baal y a los ídolos de oro. Un día decían, ¿sabes qué? Vamos a tomar la tierra, sí podemos. Al otro día, Moisés, ¿qué te pasa? ¿Por qué no trajiste a este lugar? Vámonos, nos regresamos a esto. Confusos, no había palabra, no había integridad. Nun se propuso en su corazón que él quería preparar, educar a un hombre. Pero Dios se vino al lado, ayudó a Nun, y Dios entonces preparó, capacitó a un gran hombre. Nun lo que quería era que su hijo, siendo que va a ser un esclavo igual que yo, y fíjense, lo hizo sin el Antiguo Testamento, sin el Nuevo Testamento, sin la conducción del niño, sin una iglesia, pero preparó a un hijo para el reino de los cielos.